¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué deberías estar haciendo y diciendo cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada ante tus ojos? Y si te dijera que al guardar silencio en ese instante sagrado, estás perdiendo la oportunidad de tocar el cielo, de ser transformado por la presencia viva de Dios y de recibir gracias que pueden cambiar tu eternidad? Hablo con urgencia, porque esta verdad ha sido olvidada por generaciones. Millones de fieles asisten cada domingo al mayor milagro sobre la tierra, pero lo presencian sin conciencia, sin respuesta, sin entrega. Contemplan el momento en que lo eterno irrumpe en lo temporal, y sin embargo su alma permanece cerrada, distraída o en silencio, cuando debería estar ardiendo de adoración. Este no es un símbolo, no es un rito vacío. En ese instante, Jesucristo mismo, verdadero Dios y verdadero hombre, se hace presente sobre el altar, no como recuerdo, sino como realidad. La hostia que se eleva ante ti no es pan, es el cuerpo glorificado del Salvador, ofrecido de nuevo, no en sacrificio sangriento, sino en entrega viva, real, sustancial. El mismo que fue clavado en la cruz, el mismo que resucitó, está ahí, mirándote. ¿Y tú? ¿Cómo respondes a esa mirada? Lo que revelaré hoy no es opinión ni teoría. Es una verdad confirmada por la tradición, los santos y por el mismo Espíritu Santo. Esta enseñanza no solo transformará tu manera de vivir la misa, transformará tu relación con Dios, tu manera de orar, tu forma de ver el mundo, porque cuando entiendes lo que realmente ocurre en la elevación, jamás vuelves a ser el mismo. Hoy te mostraré lo que deberías estar diciendo, haciendo y sintiendo en ese momento sagrado. Te enseñaré cómo responder a Cristo con palabras que abren los cielos, con gestos que sanan el alma y con una fe que toca el corazón de Dios. No más misa vivida como costumbre, no más silencio vacío ante el milagro. Antes de comenzar este camino, te pido un acto de fe. Escribe en los comentarios: Jesús, abre mis ojos. Al hacerlo, no solo dispones tu corazón, estás ayudando a que este mensaje llegue a miles que también necesitan despertar. Dale me gusta y suscríbete, porque así estarás participando activamente en esta misión que el Señor ha puesto en nuestras manos. Ver este video hasta el final puede ser la llave que desbloquee bendiciones retenidas hace años en tu vida. No te detengas, no te distraigas. Quédate conmigo y descubre lo que el cielo quiere revelarte hoy. Vamos a comenzar. Y es justamente en ese instante, cuando la hostia es elevada, que ocurre algo que va más allá de todo entendimiento humano. Muchos la miran sin comprender, sin despertar, sin estremecerse ante el hecho de que, en ese breve segundo, el cielo entero se inclina hacia la tierra. No se trata de un símbolo ni de una representación piadosa. Se trata de una irrupción real del Eterno en nuestro tiempo frágil. Es el momento más alto de toda la liturgia, el punto en el que la historia se detiene, el velo entre lo visible y lo invisible se rasga, y Dios se presenta con toda su gloria, oculto en la humildad de un trozo de pan. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, la voz del Señor le ordenó: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Aquel lugar no era sagrado por su geografía, ni por la naturaleza que lo rodeaba. Era sagrado porque Dios estaba allí. Así también, cada altar donde se celebra la Eucaristía se convierte en un nuevo monte santo. Y la elevación es esa zarza que arde sin consumirse, ese fuego que no se apaga, esa presencia que transforma lo ordinario en eterno. ¿Cómo podríamos presenciar tal acontecimiento sin temblar, sin adorar, sin postrarnos con todo el ser? Muchos han perdido el sentido de lo sagrado porque han dejado de reconocer la diferencia entre lo humano y lo divino.
Se ha banalizado el misterio. Se ha reducido la misa a una rutina y el corazón se ha endurecido ante el milagro que se repite cada día. Pero hoy, esta verdad se vuelve a levantar como bandera sobre los tejados del mundo. Durante la elevación, Dios mismo está presente. Es el instante en que lo eterno toca la tierra, y si nuestros ojos estuvieran abiertos, veríamos al cielo inclinado sobre nosotros, a los ángeles rodeando el altar, y al Cordero de Dios ofreciéndose nuevamente por amor. No es momento de distracción ni de indiferencia. Es momento de adoración. Es momento de rendición. Es momento de fe viva. Porque lo que está sucediendo no es un recuerdo de lo que fue, sino la actualización viva de lo que sigue siendo. Cristo entregándose por ti, aquí y ahora. Y si entendiéramos esto con toda el alma, si lo abrazáramos sin reservas, nuestra forma de vivir cambiaría para siempre. Y es precisamente por eso que debemos ir más a fondo. Porque no basta con saber que Dios está ahí. Es necesario comprender cómo se hace presente, qué misterio acontece en lo profundo de ese instante y qué revela esto sobre el amor de Dios por la humanidad. Ese misterio que se desvela cuando el cielo toca la tierra encuentra su corazón más profundo en una palabra que durante siglos ha causado asombro, confusión y adoración: transubstanciación. No es una idea simbólica, no es una interpretación piadosa, no es una metáfora teológica, es un milagro real, y sucede ante tus ojos cada vez que el sacerdote, en nombre de Cristo, pronuncia las palabras sagradas: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado». En ese preciso instante, todo cambia. Aunque tus sentidos sigan percibiendo pan, aunque tu vista no note diferencia alguna y tu gusto no advierta transformación visible, la sustancia de lo que está frente a ti ha sido radicalmente transformada. El pan ha dejado de ser pan. El vino ha dejado de ser vino. Lo que ahora se presenta en el altar es el mismo cuerpo y la misma sangre de Jesucristo, ofrecidos una vez en la cruz y ahora entregados en el altar bajo forma sacramental. No es una repetición, es una actualización del único y eterno sacrificio del Calvario. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha protegido esta verdad con celo a través de los siglos. No porque quiera sostener una tradición humana, sino porque reconoce que este milagro es el centro de la fe. Sin Eucaristía no hay iglesia. Sin transubstanciación no hay altar verdadero. Cristo no está solamente recordado, está real y verdaderamente presente, vivo, glorioso, oculto en la apariencia humilde del pan consagrado, pero reinando desde ese trono silencioso. Esto es lo que se nos revela en la consagración. Esto es lo que los ángeles contemplan con rostro inclinado y alas plegadas. Esto es lo que el infierno teme y lo que el cielo celebra. Y es aquí donde se nos pide no solo creer con la mente, sino ver con el alma. Porque quien ve con los ojos del Espíritu, reconoce que ese trozo de pan, que ya no es pan, es el mismo Verbo encarnado, el Hijo eterno del Padre, el que murió, resucitó y ahora se hace alimento. Lucas 22:19 no deja espacio para la duda. Esto es mi cuerpo. Jesús no dijo, esto representa ni esto simboliza, dijo, esto es, y el poder de su palabra creadora, la misma que dijo, hágase la luz y la luz fue, actúa ahora sobre el altar. Su voz, a través del sacerdote, transforma la realidad. Y si Él lo dijo, ¿quién somos nosotros para dudar? Aquí está el milagro que ocurre cada vez que vas a misa. Aquí está el centro de todo. Y si comprendes esto, si tu alma lo abraza, con reverencia todo en ti empieza a ser transformado, porque el mismo Cristo que se ofrece quiere también habitar en ti, renovar tu corazón, levantar lo caído y encender lo apagado.
Pero para eso necesitas algo más que comprensión. Necesitas una respuesta interior, una actitud del alma que sepa reconocer al Rey oculto. Y es precisamente con esa actitud interior, con ese corazón despierto ante la presencia del Rey oculto, que se abre la pregunta que transforma todo. ¿Qué deberíamos decir cuando contemplamos al Señor elevado ante nosotros? ¿Cómo responder a un Dios que se entrega nuevamente, que desciende en humildad para estar tan cerca de nosotros? No basta con mirar, no basta con estar presentes físicamente. La fe, cuando es verdadera, se expresa. El alma que reconoce a Cristo no puede quedar muda. Hay palabras que abren el cielo, frases que, dichas con fe, se convierten en puentes entre lo humano y lo divino. Y aunque la Iglesia no impone una fórmula única, sí nos ha legado oraciones que, pronunciadas desde lo profundo del alma, tienen un peso espiritual inmenso. Una de ellas fue pronunciada por un apóstol en el momento en que la duda se convirtió en fe. Cuando Tomás vio a Jesús resucitado, ya no necesitó pruebas, no pidió tocar ni ver más, solo pronunció lo que el alma iluminada siempre dice ante la presencia divina: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Esta es una de las oraciones más recomendadas por la tradición durante la elevación. No solo porque reconoce la divinidad de Cristo, sino porque es un acto de fe en medio del misterio. Al verla elevada, el alma responde como Tomás, con adoración. Otra expresión profundamente venerada es aquella que proclama: Bendito y alabado sea en todo momento el santísimo y divino sacramento. Una exclamación de alabanza que no solo reconoce la presencia, sino que rinde gloria al Dios oculto en el sacramento. Muchos fieles la pronuncian en silencio, como un eco del corazón, mientras sus ojos se alzan hacia el altar. Pero también hay espacio para lo íntimo, para lo personal, para lo que brota de una experiencia única con Dios. Palabras como: Jesús, creo que estás aquí, te amo. Ten misericordia de mí, gracias por no abandonarme. Recibe mi vida. No necesitan ser largas ni teológicamente elaboradas. Lo que importa es que salgan de un corazón abierto y sincero, porque lo que Dios más desea en ese instante no es elocuencia, sino verdad. Él busca un corazón que lo reconozca, aunque tiemble, que lo ame, aunque esté herido, que lo reciba, aunque no se sienta digno. Cada palabra susurrada durante la elevación tiene peso eterno. Cada oración, por sencilla que sea, se convierte en incienso que sube ante el trono de Dios. Y en ese diálogo breve pero profundo entre tu alma y el Salvador ocurren cosas invisibles. Cadenas se rompen, heridas se sanan, el alma se fortalece. Hablar con Dios en ese momento no es una opción, es un privilegio, y ese privilegio se renueva cada vez que lo miras con amor. Porque cuando Cristo se entrega, espera una respuesta. No necesita discursos, necesita fe, una fe que se exprese, que se rinda, que adore. Y esa fe, incluso en sus palabras más humildes, puede mover el corazón del cielo. Así como se abren los labios para confesar lo que el alma cree, también el cuerpo debe responder, hablar a su modo, expresar con cada gesto lo que el corazón proclama, porque si el alma reconoce a Dios, el cuerpo también debe inclinarse ante Él. Así como la fe se pronuncia con palabras, también se manifiesta con el cuerpo. El alma que reconoce la presencia de Dios no permanece inmóvil, indiferente o rígida. Se inclina, se postra, se arrodilla, porque el cuerpo, unido al espíritu, tiene una voz silenciosa que habla alto en el cielo, la voz de la reverencia. Y es en ese momento sublime de la elevación donde esa reverencia alcanza su máxima expresión.
Cuando la hostia es alzada, no solo nuestros ojos deben levantarse. Nuestras rodillas deben doblarse. Nuestro ser entero debe adoptar la postura de los que saben que están ante el Santo de los Santos. La Escritura lo declara sin ambigüedades. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. Es decir, la adoración no es solo un acto interno, es un acto completo que involucra cuerpo, alma y espíritu. Arrodillarse en misa, especialmente durante la consagración, no es una simple regla litúrgica ni un gesto heredado del pasado. Es teología encarnada, es un lenguaje que no necesita traducción. Cuando el cristiano se arrodilla, está diciendo con todo su ser: tú eres Dios, y yo soy tu siervo. Tú eres santo, y yo soy polvo. Tú eres rey, y yo te adoro. En un mundo que enseña al hombre a erguirse con orgullo, el alma sabia aprende a doblarse con humildad. No todos podrán arrodillarse por razones físicas, y la Iglesia, como madre comprensiva, lo entiende. Pero aún así, el cuerpo debe responder, de alguna manera, una inclinación profunda, una cabeza agachada, unas manos unidas en oración. Porque lo que no se expresa con el cuerpo corre el riesgo de quedarse dormido en el alma. Hay una gracia que fluye del gesto humilde. El que se arrodilla abre la puerta al quebrantamiento necesario que permite a Dios reinar en lo profundo. El que inclina la cabeza reconoce su pequeñez ante lo eterno. El que se postra se eleva espiritualmente, porque ha entendido que el camino hacia lo alto pasa por la humillación voluntaria ante el Altísimo. Esta actitud corporal no solo habla a Dios, habla también a quienes nos rodean. Es testimonio vivo. Cuando un niño ve a su padre arrodillado con reverencia, aprende sin palabras que allí hay algo sagrado. Cuando un joven contempla a su comunidad inclinada ante el altar, comprende que algo grande está ocurriendo. El cuerpo enseña lo que el alma confiesa. Y el gesto, aunque silencioso, grita al mundo que Cristo está presente. Y si ese Cristo está verdaderamente allí, si el mismo que sanó, predicó, murió y resucitó está ante nosotros en la Eucaristía, entonces nada menos que una adoración total es suficiente, y esa adoración no se queda en el templo, porque un cuerpo que se postra ante Dios en el altar se levanta del suelo transformado, listo para llevar esa misma reverencia a cada acto, palabra y decisión fuera de la misa, porque lo que sucede allí quiere prolongarse en todo lo demás. Y si lo que sucede allí quiere prolongarse en todo lo demás, es porque el altar no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Sin embargo, hay algo que interrumpe ese fluir, algo sutil pero devastador que puede robarnos el milagro justo frente a nuestros ojos: la distracción. El mayor enemigo del alma en misa no es la ausencia física, sino la presencia vacía. Estar allí pero no estar, ver pero no mirar, escuchar pero no oír, participar pero sin alma despierta. Es lo que podríamos llamar un silencio ruidoso. Por fuera todo parece tranquilo, correcto, respetuoso, pero por dentro los pensamientos vagan, la atención se disuelve, la mente se pierde en las preocupaciones del día, en lo que viene después, en lo que no importa ahora. Y ese tipo de silencio no honra a Dios. Es el silencio de quien ha apagado el corazón. Es el silencio de quien ha olvidado en qué lugar está y ante quién se encuentra. La palabra de Dios nos advierte con firmeza en Eclesiastés 5:1. Acércate para oír, más que para ofrecer el sacrificio de los necios. Es decir, Dios prefiere un alma atenta, presente, dispuesta a escuchar, antes que un rito ofrecido, sin conciencia. La distracción espiritual no es inocente, es una grieta por donde se escapa la gracia, porque Dios no obliga su presencia,
Él se da donde hay receptividad, donde hay atención, donde hay hambre. La misa no es un espectáculo, ni un trámite, es un encuentro con lo eterno. Y si el alma no se despierta, si no está presente con todo su ser, entonces el cielo puede abrirse y pasar de largo sin que lo notemos. El letargo espiritual es un veneno lento. Te acostumbras, te acomodas, repites gestos, palabras y rutinas, sin vida. El corazón se enfría, la fe se apaga y la misa se vuelve algo más en la agenda. Pero no fue para eso que Cristo se entregó, no fue para eso que instituyó el sacramento. Él quiere encontrarte, y tú, ¿estás allí realmente cuando Él viene? Despertar es un acto de decisión, no es automático, exige voluntad, exige reconocer que hemos dejado que lo sagrado se vuelva común. Pero una vez despiertos todo cambia. Cada palabra de la liturgia se llena de luz. Cada gesto adquiere sentido. Cada silencio se vuelve espacio fértil para el espíritu. Y es precisamente en ese silencio bien vivido donde el alma puede comenzar a escuchar lo que normalmente no escucha. La voz de Dios. Porque cuando todo en ti se calla, la ansiedad, la dispersión, el ruido interior, entonces puede hablar el único que tiene palabras de vida eterna. Y cuando Él habla, el alma vuelve a vivir. Hay silencios que no son ausencia, sino plenitud. Hay momentos en los que no se necesita levantar la voz para tocar el cielo, porque basta un susurro nacido del alma para estremecer el corazón de Dios. Durante la elevación, ese instante en que el sacerdote levanta la hostia consagrada, el universo entero se detiene y el altar se convierte en el umbral del cielo. Es allí donde el alma tiene su cita más íntima con Cristo. No hacen falta discursos largos ni palabras adornadas. Basta que el alma diga lo que verdaderamente siente, porque lo que Dios busca en ese momento no es perfección verbal, sino verdad interior. Solo en Dios haya descanso mi alma, dice el salmista. Salmo 62:1. Y ese descanso se encuentra cuando el alma se atreve a hablarle directamente al Dios que se ha hecho presente por amor. En ese breve instante sagrado, cuando todos los ojos se alzan y el cuerpo se arrodilla, puedes convertir tu oración en un susurro cargado de eternidad. No importa si dices, Jesús, creo que estás aquí, o te necesito, o ayúdame a amarte más. Lo que importa es que lo digas desde lo más hondo, porque cuando hablas así con Dios, estás entrando en el lenguaje del Espíritu. Muchos sienten que no saben orar, que no tienen las palabras correctas, que no están preparados. Pero orar no es recitar fórmulas vacías, sino abrir una puerta. Y esa puerta se abre con frases sencillas como, gracias por no rendirte conmigo, te entrego mi dolor, sana lo que no entiendo. Cada palabra, si nace de la verdad, se eleva como incienso ante el trono de Dios. El instante de la elevación no es solo un momento para contemplar, es una oportunidad para responder. Y esa respuesta puede adoptar 1000 formas: una súplica, una confesión, una entrega, una alabanza, un acto de fe silencioso. Allí no hay reglas rígidas, hay un encuentro. Y en un encuentro verdadero, cada corazón habla su propio idioma. Esta oración personal transforma la misa, hace que no sea algo que se asiste, sino algo que se vive desde dentro. Cuando Cristo se entrega, espera una entrega de vuelta. Cuando se ofrece, espera que le digas qué hay en tu corazón. Él ya lo sabe, pero quiere escucharlo de ti. Porque el amor no impone, invita, no invade, espera. Y si esa espera es correspondida con una palabra verdadera, con un susurro sincero, entonces ocurre el milagro más profundo. El alma descansa, se alinea con la voluntad divina y comienza a ser transformada desde dentro.
Y es justamente en ese descanso donde nace una nueva sensibilidad, una nueva mirada, una forma distinta de ver todo lo que sucede después. Hay un segundo instante, igual de sagrado, que sigue al momento en que la hostia es elevada. Es cuando el sacerdote, con las manos consagradas, levanta el cáliz que contiene la sangre viva de Cristo. Ese gesto no es simple continuidad litúrgica, es la proclamación visible de una alianza eterna. Es la memoria viva de un pacto sellado no con tinta ni palabra, sino con sangre. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dice el Señor en Mateo 26:28. No es un símbolo, es su sangre verdadera, derramada por amor, ofrecida nuevamente para ti, sangre que clama por misericordia, sangre que habla más fuerte que la culpa, sangre que recuerda a cada alma que, sin importar lo que haya hecho, sigue siendo deseada por Dios. Al contemplar el cáliz elevado, no estamos ante una copa cualquiera, estamos ante la evidencia silenciosa del precio que fue pagado por nuestra libertad. Esa sangre es la que cubre al pecador arrepentido, la que limpia lo que parecía imposible de limpiar, la que reconcilia lo que estaba roto. Cada gota representa una palabra de perdón, una promesa cumplida, un amor sin condiciones. En ese momento, muchas almas susurran con humildad: Jesús, misericordia mía. Una oración corta, pero con un poder que atraviesa los cielos. Es el eco del corazón que reconoce su necesidad, que no se apoya en su propia justicia, sino que se lanza a los pies de la cruz. Es también el clamor del alma que no quiere pasar por alto el sacrificio, que no quiere ver la sangre sin responder con gratitud. El cáliz elevado no solo recuerda lo que sucedió en el Calvario, actualiza ese sacrificio, lo hace presente, trae el mismo poder, el mismo perdón, la misma gracia. Es el momento en que el corazón que contempla con fe puede renovar su pacto con Dios, como si dijera: aquí estoy otra vez. Me he alejado, pero tu sangre me llama. Vuelvo a ti. Contemplar la sangre de Cristo no es un acto pasivo, es una decisión espiritual. Es elegir creer que no hay mancha que ella no pueda limpiar, no hay herida que no pueda sanar, no hay corazón que no pueda rescatar. Cuando la miras así, el altar deja de ser un lugar y se convierte en un umbral, una puerta por la que puedes cruzar hacia una vida nueva, reconciliada, sellada con la promesa eterna de un Dios que nunca se cansa de amar. Y es precisamente esta sangre, derramada y ofrecida, la que prepara al alma para una transformación más profunda, porque quien ha sido tocado por ella ya no puede vivir igual. Algo dentro comienza a cambiar, a suavizarse, a abrirse a una gracia que va más allá de lo que se puede explicar. Y es ahí donde comienza un proceso sagrado que no termina con la misa, sino que continúa en el corazón que se deja llevar por esa presencia. Después de contemplar la sangre que sella una alianza eterna, el alma queda naturalmente inclinada a adorar con mayor profundidad, con una fe más despierta, con una conciencia más aguda de lo que tiene frente a sí. Y es entonces cuando ocurre algo que no siempre se percibe con los ojos del cuerpo, pero que transforma silenciosamente a quien lo vive: la mirada. Mirar la hostia consagrada con fe no es un gesto trivial. Es un acto de encuentro. Es colocar los ojos en el centro del universo, en el mismo rostro de aquel que nos amó hasta derramar cada gota de sangre. Es, como dice la Escritura, permitir que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Números 6:25. Porque en ese instante, Cristo no solo se deja ver, también te está mirando. Los santos comprendieron este misterio como pocos. Santa Gertrudis la Grande, en una de sus visiones, escuchó al mismo Jesús decirle que cada vez que un alma lo mira con amor en la Eucaristía, aumenta su gloria en el cielo. Esa mirada no se pierde,
no se olvida, no es ignorada. Cada vez que tus ojos se elevan hacia el Santísimo con fe, es como si el alma hiciera una declaración silenciosa. Te reconozco, estás aquí, eres mi Dios. Y esa mirada tiene poder, porque mirar a Cristo en la hostia con fe es como tocar su manto con el corazón. Es como la mujer del Evangelio que no necesitó palabras, solo una intención profunda. Así también, quien contempla con reverencia está permitiendo que el fuego del amor divino le atraviese el alma. No se trata de ver con los ojos naturales, sino con los del Espíritu. Y cuando se mira así, algo siempre ocurre. A veces, esa contemplación trae consuelo inmediato. Otras veces, paz inexplicable. A veces, lágrimas. A veces, solo un silencio, lleno de presencia. Pero en todos los casos hay una semilla eterna que se siembra en lo invisible, porque ningún acto de fe, por más sencillo que parezca, es inútil. Todo lo que nace del amor permanece. Hay miradas que sanan, que liberan, que despiertan, y mirar la Eucaristía con fe es abrirse al resplandor de la verdad más grande. Dios está aquí. No en un concepto, no en una imagen mental, sino realmente, sustancialmente, verdaderamente. Y al mirarlo poco a poco, Él también te transforma. Porque quien lo contempla se convierte. Es por eso que, en ese instante, no solo debes hablar con palabras, sino también con los ojos. Levántalos con intención, con decisión. No por costumbre, no por obligación, sino como quien sabe que está frente al amor que lo creó, lo redimió y ahora lo espera, porque en esa mirada se juega algo eterno, y es justo ahí donde el alma comienza a ver más allá del altar, más allá del templo, comienza a ver a Cristo en cada rincón de la vida. Cuando la mirada se convierte en oración silenciosa, algo en el interior comienza a moverse con más claridad. El deseo de entregarse. Porque al contemplar al Cristo que se da completamente en el altar, el alma no puede permanecer cerrada. El amor verdadero provoca respuesta. Y en ese instante, una de las respuestas más profundas que puedes dar no es con palabras, ni siquiera con gestos, sino con tu propia vida ofrecida como ofrenda viva. San Pablo lo expresa con claridad en Romanos 12:1. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y no habla solo del cuerpo físico, sino de todo lo que eres, tu historia, tus heridas, tus batallas, tus sueños. Todo eso, cuando se une al sacrificio eucarístico, se transforma, porque lo que Cristo toca, Él lo redime. Lo que se pone en el altar, Él lo santifica. Durante la elevación, no estás llamado únicamente a adorar, sino también a ofrecer, a decir con el corazón: Señor, toma esto que soy, lo poco que tengo, lo roto que me habita, y únelos a tu perfecta entrega. Ese gesto invisible es poderoso, es espiritual, es profundamente transformador, porque en ese acto de unión, lo humano se reviste de lo divino. Quizá estés viviendo un momento difícil, una prueba silenciosa que nadie, más ve, quizá hay un sufrimiento que no puedes explicar o una carga que llevas desde hace años, o tal vez estás en un tiempo de gozo, de bendición, de esperanza. Sea cual sea tu realidad, no la guardes solo para ti, no la vivas aislado, entrégala. Colócala en el cáliz de Cristo, haz que se una a su sacrificio, porque allí todo encuentra sentido. El altar no es solo el lugar donde se consagra el pan y el vino, es también el lugar donde tú puedes ser consagrado, donde tus lágrimas, tu trabajo, tu cansancio, tu fidelidad diaria pueden ser transformados en ofrenda grata a Dios. No hay acto más poderoso que aquel que dice: te lo doy todo, aunque no sea perfecto. Esa entrega, humilde y sincera, abre las puertas del cielo. Y lo más hermoso es que Cristo no desprecia ninguna ofrenda hecha con amor.
Él no mide el valor de lo ofrecido por su grandeza externa, sino por la intención del corazón. Una pequeña renuncia, un gesto de perdón, un pensamiento elevado a Dios en medio del caos. Todo eso, si se ofrece en la misa, se une al sacrificio del Cordero. Es por eso que cada misa es una oportunidad única para renovar tu entrega, para decirle al Señor: aquí estoy, otra vez, con mis luchas y mis anhelos, con lo que soy y lo que no sé ser. Tómame, úneme a ti. Y cuando haces eso, no solo estás adorando, estás participando activamente en el misterio más grande de la fe. Lo que entregas en ese momento no se pierde, se transforma, se eleva, se convierte en parte de la obra redentora de Cristo. Y esa participación te cambia, te fortalece, te hace más semejante a Él. Por eso, quien se ofrece con Él en el altar, también aprende a ofrecerse con Él fuera del templo, en la vida cotidiana. Porque la misa no termina cuando termina la liturgia, continúa en el corazón que ha sido ofrecido y consagrado. Esa entrega profunda que ocurre durante la elevación no nace por accidente. Es fruto de un corazón que ha sido preparado, de un alma que no llega a la misa como quien asiste a una rutina, sino como quien sabe que va a encontrarse con el Dios vivo. La intensidad con la que se vive ese momento sagrado tiene mucho que ver con cómo se ha llegado a él, porque lo santo no se improvisa, se prepara. San Pablo lo enseña con firmeza en su carta a los Corintios: examínese cada uno a sí mismo. 1 Corintios 11:28. Estas palabras no son una sugerencia ligera, sino una instrucción directa. Quien se acerca al altar debe hacerlo con reverencia, con verdad, con un corazón dispuesto. Y eso empieza mucho antes de que suene la primera palabra de la liturgia. Empieza en el silencio previo, en la actitud con la que el alma entra al templo, en el estado interior con el que se atraviesa la puerta sagrada. Llegar a misa unos minutos antes no es solo una cuestión de puntualidad, es una necesidad espiritual. Es ese tiempo previo lo que permite que el ruido del mundo comience a apagarse, que la mente se despoje de sus distracciones, que el corazón se ponga en sintonía con el cielo. Es allí, en ese pequeño desierto de silencio, donde empieza la transformación, donde el alma dice: estoy aquí, Señor, vengo a escucharte, a ofrecerme, a adorarte. Prepararse para lo sagrado también implica reconciliación, revisar el alma, reconocer las faltas, pedir perdón si es necesario, no para llegar perfectos, sino para llegar verdaderos, porque el Señor no espera pureza impecable, pero sí sinceridad. Y cuando un alma se examina con humildad, cuando se presenta ante el altar consciente de su necesidad, Dios la cubre con su misericordia y la eleva más allá de lo que podría imaginar. También es esencial traer intenciones claras. ¿Por quién ofreces esta misa? ¿Qué traes en el corazón? ¿Qué necesitas poner en manos de Dios? La misa es una fuente de gracia inagotable, pero muchas veces no recibimos más porque no llegamos con vasos abiertos. Preparar el alma es también preparar el deseo, orientar la fe, despertar la expectativa. No hay misa vivida con profundidad sin preparación previa. Así como el sacerdote se reviste con ornamentos sagrados, así también cada fiel debería revestir su interior con oración, silencio, propósito, porque lo que va a suceder allí no es común. Es el mismo sacrificio de Cristo haciéndose presente de nuevo, y nadie debería acercarse a eso con ligereza. Cuando el alma se dispone, todo cambia. Las palabras de la liturgia penetran más hondo. Los cantos resuenan con más sentido. La palabra se vuelve viva. La consagración estremece. Y la comunión se transforma en un abrazo real. Esa diferencia no está en la misa en sí, que siempre es perfecta. Está en el corazón del que la vive.
Por eso, la preparación no es un detalle, es parte del milagro, es el terreno que se limpia antes de que caiga la semilla, y quien prepara su alma con cuidado antes de la misa está cavando un pozo profundo para que la gracia no solo caiga, sino que permanezca y fructifique. Y cuando el alma se prepara y se entrega, puede que aún así experimente un silencio interior, una falta de emoción, una aparente frialdad que desconcierta. Muchos se preguntan en esos momentos, ¿de qué sirve todo esto si no siento nada? ¿Está Dios realmente aquí si mi corazón no se conmueve, si mis ojos no lloran, si mi cuerpo no tiembla? Pero la verdad más profunda de la fe no está en lo que se siente, sino en lo que se cree. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Esta es la definición sagrada que la Escritura nos da, y con ella se nos recuerda que la vida espiritual no se apoya en sensaciones, sino en verdades. Sentir no es lo mismo que creer, y Dios no se manifiesta únicamente a través de emociones fuertes, sino muchas veces en el silencio seco del alma fiel. Hay días en los que las lágrimas brotan sin esfuerzo, en que la presencia de Dios parece palpable, en que cada palabra de la misa toca directamente el corazón. Pero también hay días en que todo parece plano, en que la mente se dispersa, en que el corazón se siente lejano. Sin embargo, el valor de tu fe es aún mayor cuando, sin sentir nada, decides permanecer, cuando a pesar del desierto emocional sigues adorando. Esa es la fe que toca el cielo. Los santos han pasado por esas sequedades. Santa Teresa de Calcuta vivió años en la oscuridad interior, sin sentir consuelo espiritual, y sin embargo jamás dejó de amar ni de creer, porque su fe no se alimentaba de emociones, sino de fidelidad. Esa es la fe madura, la que permanece cuando la consolación se retira, la que se mantiene en pie incluso cuando el alma se siente vacía. Dios valora esa fidelidad silenciosa más que 1000 fervores pasajeros, porque quien lo adora sin sentirlo, lo hace por puro amor. Porque quien le habla sin escuchar respuesta, lo hace por verdadera confianza. Esa fe sin emociones es muchas veces la más pura, es la que dice, no te veo, no te siento, pero sé que estás aquí y eso me basta. Y esa actitud abre una puerta única en el alma, porque cuando Dios ve que sigues buscando, incluso sin consuelo, Él planta en ti raíces profundas. Te hace crecer por dentro, en lo invisible, donde ningún aplauso ni emoción puede llegar. Es una obra silenciosa, pero poderosa, y con el tiempo, los frutos comienzan a aparecer. Una paz más sólida, una confianza más firme, una sensibilidad más fina a lo divino. No desprecies esos momentos secos. No creas que tu oración no vale porque no estuvo acompañada de emoción. Al contrario, muchas veces es allí donde tu alma está siendo más purificada, más fortalecida. Es allí donde tu fe está brillando con más intensidad ante los ojos del cielo, porque la fe auténtica no se mide por lo que sientes, sino por lo que decides creer, incluso en medio del silencio. Y cuando decides creer así, incluso sin sentir, el alma se abre a una nueva forma de presencia, una que no siempre conmueve los sentidos, pero transforma la vida desde lo profundo. Una presencia que empieza a revelarse también en lo cotidiano, fuera de los muros del templo, en rostros, gestos y momentos que antes pasaban desapercibidos. Cuando el alma aprende a creer incluso en medio del silencio, algo nuevo comienza a despertar en su interior. Una mirada distinta, más sensible, más profunda. Porque la verdadera transformación que ocurre en la misa no termina cuando se apagan los cantos o se pronuncia la bendición final. Lo que allí se vive está destinado a continuar, a expandirse,
a tocar cada rincón de la vida diaria. El altar no es un final, sino un comienzo. El mismo Cristo que se hace presente en la hostia consagrada quiere ser reconocido también en el rostro de los que te rodean. No es un Dios que se queda encerrado en el templo. Es un Dios que camina contigo, que se oculta en lo cotidiano, que habla a través de los pequeños y de los olvidados. Por eso, la reverencia que aprendes ante el Santísimo debe entrenar tu alma para identificar su presencia más allá del acto litúrgico. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. Con estas palabras Jesús dejó claro que Él se disfraza de hambre, de pobreza, de enfermedad, de soledad, y quien lo ha adorado en la Eucaristía está llamado a adorarlo también en esos rostros heridos, no con incienso ni cantos, sino con gestos concretos de amor, de compasión, de justicia. La misa es escuela de mirada. Quien ha fijado los ojos en Cristo elevado sobre el altar, debe aprender a verlo también en la calle, en el hogar, en la oficina, en el enfermo, en el anciano, en el niño, porque la verdadera adoración no se limita al templo, se prolonga en la forma en que tratas al otro, en cómo escuchas, cómo sirves, cómo perdonas. Esa mirada eucarística no es emocional, es espiritual. Es una visión que ha sido afinada por el contacto con lo sagrado. El alma que ha sido tocada por la presencia real empieza a detectar lo divino escondido en lo frágil, a descubrir lo eterno en lo simple. Aprende que cada persona que se cruza en su camino es una oportunidad para honrar a Dios. Porque si Jesús se digna a esconderse en un pedazo de pan, ¿cómo no se escondería también en quien sufre, en quien clama, en quien espera una respuesta? Adorar a Cristo en la misa sin reconocerlo en el prójimo es vivir la fe a medias, es ver al Rey en la liturgia y olvidarlo en la vida. Pero cuando ambas cosas se unen, la adoración en el altar y la adoración en la calle, entonces la fe se vuelve madura, auténtica, viva, y el alma comienza a experimentar una forma de presencia de Dios que ya no depende del lugar ni del rito, sino de la disponibilidad interior para amar. Así, cada día se convierte en extensión de la misa. Cada acción hecha con amor es una continuación del amén pronunciado ante el cuerpo de Cristo. Y esa conciencia transforma la existencia entera en una liturgia viva. Ya no se trata solo de asistir a misa, sino de vivirla. Y vivirla fuera del templo es la señal más verdadera de que realmente encontraste a Cristo dentro de él. Cuando la misa se convierte en vida y la vida se transforma en prolongación de la Eucaristía, nace en el corazón una responsabilidad sagrada, la de compartir el fuego recibido, no para imponerlo, sino para encender otras almas, porque todo lo que Dios deposita en ti no es solo para ti. La gracia que has experimentado al mirar, adorar y ofrecerte durante la elevación está llamada a ser herencia espiritual, una llama que no debe apagarse contigo, sino pasar de generación en generación. Así lo expresa el Señor en Deuteronomio 6:7. Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esta es la pedagogía divina, transmitir con constancia, con ternura, con ejemplo, no con teorías frías, sino con una vida que arde, con una fe que respira verdad, con gestos que reflejan lo que el corazón ha creído en el altar. Enseñar a otros a vivir la elevación no comienza con explicaciones teológicas, comienza con tu presencia, con la forma en que te arrodillas, en que cierras los ojos, en que miras la hostia con amor, en que susurras palabras al cielo mientras todos guardan silencio. Los niños observan, los jóvenes imitan, los que dudan se despiertan,
al ver a alguien que realmente cree, y tú, sin darte cuenta, te conviertes en una homilía viva, en una catequesis silenciosa, en un testimonio que marca. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de mostrar que has sido tocado por lo que vives, que hay algo diferente en ti desde que comenzaste a responder a la Eucaristía con todo tu ser. Eso es lo que conmueve. Eso es lo que evangeliza. Un padre que enseña a sus hijos a mirar la hostia con reverencia está sembrando eternidad. Una abuela que susurra, Señor mío y Dios mío, con lágrimas en los ojos, mientras contempla el cáliz, está grabando en la memoria de sus nietos una imagen que ningún sermón podrá borrar. Este fuego no se hereda por obligación, sino por atracción, por contagio espiritual, por coherencia. Y es precisamente en la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive donde se forjan los verdaderos discípulos. Si la misa es lo más importante para ti, los que caminan a tu lado lo notarán. Si la elevación es tu momento de encuentro con Dios, querrán saber por qué. Y cuando pregunten, entonces hablarás. Pero lo que más pesará no serán tus palabras, sino tu forma de estar ante el misterio. Cada generación necesita testigos, y tú puedes ser uno que no permite que el fuego se apague, uno que honra lo recibido y lo multiplica, uno que hace de su propia vida un altar donde otros también puedan encontrar a Cristo. Porque en tiempos de tanta confusión espiritual, lo que más necesita el mundo no son nuevas doctrinas, sino creyentes encendidos, creyentes que han visto a Dios en la misa y no han podido callar, creyentes cuya fe no solo se escucha, se ve, se transmite, se hereda. Aquel que ha recibido el fuego y lo transmite, tarde o temprano se enfrenta a una voz interior que susurra con fuerza silenciosa, «No soy digno». Es una voz que aparece en medio de la misa, justo cuando el alma más se abre. Surge cuando los ojos se levantan hacia la hostia y el corazón, con toda su historia a cuestas, se siente pequeño, inadecuado, insuficiente. Y es entonces cuando resuena con fuerza la misma confesión de Pedro al encontrarse con Jesús. «Apártate de mí, Señor, que soy pecador». Lucas 5:8. Pero esa voz, que parece un obstáculo, es en realidad una puerta, porque reconocer la propia indignidad no es un error, es el comienzo de la humildad. Lo que sí sería un error es quedarse allí, porque Cristo no se apartó de Pedro, no le dio la espalda, no dijo, «Tienes razón, no eres digno». Al contrario, lo miró con amor y lo llamó. Así también lo hace contigo cada vez que te acercas al altar con el corazón tembloroso. La misa no es un premio para los perfectos, sino un remedio para los quebrantados. Jesús no viene porque seamos dignos, viene porque sabe que lo necesitamos. No espera que lo recibas como santo consumado, sino como hijo herido que clama por restauración. Por eso baja, por eso se oculta en el pan, para que nadie tenga miedo de acercarse, para que incluso el más pecador pueda tocar la gracia sin ser destruido. Cuando te sientas indigno, recuerda, todos lo somos, y precisamente por eso Él se hace presente con tanta ternura, porque sabe que tu alma no necesita un juez en ese momento, necesita un Salvador, un Dios que no espera en lo alto, sino que desciende al barro, que camina contigo, que entra en tu pobreza y transforma tu miseria desde dentro. Ese es el milagro de la Eucaristía. Si supieras cuántos santos se sintieron como tú, cuántos llegaron al altar con el alma rota, con pecados confesados 1000 veces, con culpas que aún dolían, y sin embargo, allí encontraron descanso, allí escucharon la voz que no condena, sino que levanta. Ven, les decía el Señor, no por lo que eres, sino por lo que puedo hacer en ti. La verdadera dignidad no nace de tus méritos, sino de su misericordia.
Él te dignifica al venir a ti, te transforma al entrar en ti. Y cuando le abres el corazón, aún temblando, Él no te rechaza, te abraza, te sostiene, te susurra que todavía eres suyo, que todavía puedes empezar de nuevo, que la historia no ha terminado. Por eso la Eucaristía es también un acto de fe en la gracia. Al comulgar, o incluso al contemplar sin comulgar, estás diciendo, no soy digno, pero aquí estoy. Creo en tu amor más que en mi culpa. Confío en tu perdón más que en mis caídas. Esa es la fe que conmueve el corazón de Dios. Y es desde esa humildad, no desde la perfección, que se vive el milagro con plenitud. Porque cuando el alma se vacía de sí misma, entonces puede llenarse de Dios, y ese es el mayor regalo que puedes llevarte de cada misa. La certeza de que fuiste tocado no por tus méritos, sino por un amor que no tiene medida. Un amor que lo da todo, incluso por quien siente que no merece nada. Después de comprender que tu indignidad no es obstáculo, sino puente para el amor divino, el alma queda libre para abrazar la Eucaristía como lo que realmente es, una cita con la eternidad. No es exageración, no es metáfora, es la verdad más sublime que se puede pronunciar en esta tierra. Cada misa es un encuentro real entre el Creador del universo y tú. Y dentro de esa misa, la elevación es el instante en que ese encuentro alcanza su punto más alto, su expresión más íntima, su mayor gloria. Este es el tabernáculo de Dios con los hombres. Apocalipsis 21:3. No es una visión futura, es una realidad presente. Cada vez que se eleva la hostia, se manifiesta lo que Apocalipsis ya anunciaba. Dios ha venido a habitar entre nosotros, y no de forma simbólica, sino verdadera, sustancial, concreta. En ese momento, no estás en cualquier lugar, estás de pie sobre Tierra Santa. Y lo que se te concede vivir no es algo que muchos en la historia hayan tenido el privilegio de experimentar. Piénsalo bien. Podrías estar en 1000 lugares, haciendo 1000 cosas, atrapado por la rutina o distraído por el mundo. Pero Dios te ha llamado, te ha atraído, te ha puesto de rodillas frente al mayor de los misterios. Eso no puede ser casualidad, es elección divina, es gracia. Y esa gracia tiene una misión: marcar tu vida, renovarte por dentro, hacerte partícipe del cielo desde ahora. La elevación no es un detalle litúrgico, es un umbral. Es el momento en que el tiempo se detiene y la eternidad se asoma. Cuando el sacerdote levanta la hostia, el cielo entero se inclina. Los ángeles adoran. Los santos se unen, y tú estás allí, no como espectador, sino como invitado, como alguien a quien Dios quiso tener cerca en ese momento, como alguien por quien Cristo se entrega una vez más. Por eso, esta cita con la eternidad debe ser el centro de tu semana, el momento más esperado, el más preparado, el más valorado. No lo vivas como algo automático, no lo permitas pasar como una costumbre más. Haz que sea lo más importante, lo más sagrado, lo más profundo, porque si lo vives así, todo lo demás comenzará a ordenarse. La luz de ese momento iluminará tus decisiones, tus relaciones, tus pensamientos, y poco a poco tu vida entera se transformará en reflejo de lo que viviste allí. Volverás al mundo, sí, pero no igual. Volverás con el alma encendida, con la certeza de que fuiste amado, alimentado y enviado. Y esa conciencia cambiará la forma en que hablas, en que miras, en que caminas, porque quien ha estado cara a cara con el Cordero no puede vivir como si nada hubiera ocurrido. Haz de cada misa tu monte santo. Haz de cada elevación tu punto de encuentro con el amor. Y nunca olvides que, aunque el mundo te ofrezca 1000 cosas brillantes, ninguna se compara con este instante silencioso donde Dios mismo se hace presente para ti. Esa es tu cita con la eternidad. Vívela con plenitud,
Y nunca la dejes pasar como algo común, porque lo que allí se te entrega es todo. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo que no es solo una cortesía, es una verdad profunda. Eres distinto. Muy pocos llegan al final de un video como este. Muy pocos perseveran, escuchan, abren el corazón y permiten que el Espíritu Santo los transforme palabra por palabra. Tú lo hiciste, y eso dice mucho de ti. Dice que tu alma está despierta, que tu sed de Dios es verdadera, que no quieres vivir una fe superficial, sino una vida marcada por lo eterno. Hoy no solo escuchaste palabras, hoy participaste en una revelación. Descubriste verdades olvidadas que cuando se viven cambian el alma desde la raíz. Aprendiste que la misa no es un rito vacío, sino una cita divina, que la elevación no es un momento simbólico, sino el instante en que el cielo desciende a la tierra, que cada vez que contemplas la hostia con fe, algo eterno ocurre, que tus oraciones, tus miradas, tus silencios y hasta tu postura corporal tienen un peso espiritual incalculable. Aprendiste que incluso sin sentir nada, tu fe sigue teniendo poder, que Cristo te espera, no porque seas digno, sino porque te ama, y que cada misa puede ser el punto más alto de tu semana si decides vivirla así. Ahora, para honrar tu camino, hasta aquí, quiero invitarte a hacer algo, no por mí, sino por ti, para que tu paso por este mensaje no quede en el aire. Quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: llegué porque tengo hambre. Esa será nuestra contraseña, sagrada. Con ella sabré quiénes son los elegidos, los que verdaderamente escuchan, los que no están jugando con su fe, los que quieren más. Y esa pequeña frase será como una señal luminosa para que este canal siga reconociendo a los que buscan la verdad. Quiero que pienses en esto. Vivimos en un mundo que alimenta el alma con basura, que ofrece entretenimiento sin profundidad, que inunda nuestras mentes de imágenes vacías y palabras huecas. Pero tú elegiste quedarte en este espacio de luz, y si no estás suscrito a este canal, debes preguntarte por qué. ¿Por qué abrir el corazón a un mensaje así y luego volver al ruido? ¿Por qué permitir que una chispa se encienda si luego la vas a dejar apagar? Un alma que no se alimenta constantemente se debilita, un fuego que no se aviva se apaga. No basta con una misa, no basta con un video. Necesitas seguir caminando, seguir aprendiendo, seguir encendiendo tu espíritu. Y eso es lo que este canal está haciendo contigo. Este no es solo un canal de contenido, es un faro, un refugio, una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Aquí se habla lo que en otros lugares se calla. Aquí se despierta lo que en otros se adormece. Aquí se revela lo que muchos olvidaron. Si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta comunidad, si ya sientes que algo en ti arde cuando escuchas estas verdades, entonces siéntete orgulloso, porque estás entre los pocos que se niegan a vivir una fe tibia. Eres uno de los que eligió ver, elegir, responder, y si aún no lo estás, si has llegado hasta aquí sin comprometerte, entonces sí, debes sentir vergüenza, porque sería una tragedia llegar hasta la orilla y no cruzar, oír la voz de Dios y no responder. No seas de los que miran y se van, sé de los que miran y se transforman. Compártelo. No lo guardes solo para ti. Esta revelación no fue hecha para esconderse, sino para correr por las almas. Quizás alguien que amas necesita escuchar esto. Quizás alguien que conoces está a punto de abandonar su fe y este video puede detenerlo. Quizás seas tú el instrumento por el cual otra vida se salve. No te guardes la luz, difúndela. Y mientras lo haces, lleva esta última reflexión contigo. Cada elevación es una puerta al cielo, un susurro eterno que dice: estoy aquí, te espero. Cada misa
es un altar encendido en medio del desierto del mundo. Y tú tienes el privilegio de estar allí, de mirar al amor en silencio, de responder con todo tu ser. No vuelvas a mirar la misa con los mismos ojos. No te acerques a la hostia como si nada ocurriera. No permitas que ese instante en el que el cielo se inclina hacia ti pase desapercibido. Porque allí, justo allí, se encuentra el motivo por el cual fuiste creado, para adorar, para amar, para responder, que tu vida sea una extensión de ese momento, que tu mirada, tu voz, tus pasos reflejen lo que tus ojos vieron en el altar, y que nunca, nunca más dejes pasar una misa sin que tu alma arda. Recuerda esta frase, coméntala, escríbela, y sobre todo vívela. Llegué porque tengo hambre, porque solo los que tienen hambre de Dios serán saciados.